Bueno, estamos viendo la presentación, perdón, de nuevo, ¿sí? Ahora estoy grabando. Sí. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, la idea básicamente es ver metabolismo lipídico, ¿sí? No haciendo hincapié en los fenómenos intracelulares, digamos, como ustedes veían en primer año. Acá lo que estamos viendo es, bueno, a ver, pensemos esos triglicéridos que vienen de la digestión, ese colesterol, esos fosfolípidos que vienen de la digestión, ¿qué les pasa una vez que atraviesan el enterocito? ¿Está ¿Dónde se reparten? ¿Dónde van? Y obviamente pensar en las consecuencias que tiene si algo no funciona correctamente, ¿sí? En principio, digamos, algo que es obvio, los lípidos, ¿no? Que tienen un carácter más hidrofóbico, ¿está bien? No pueden circular así libremente en el plasma. Para eso, digamos, justamente para poder circular más fácilmente, digamos, se unen a proteínas, ¿sí? Y estos complejos, entonces, que se forman entre esos lípidos y esas proteínas, ¿sí? Es lo que comúnmente se llama lipoproteína, ¿está bien? Las lipoproteínas básicamente entonces se van a encargar de transportar todos los lípidos que circulan en el plasma, tanto aquellos que incorporamos con la dieta como aquellos que se movilizan entre órganos. Ello puede ser músculo, tejido adiposo, hígado, ¿sí? Y obviamente estamos hablando de colesterol libre y esterificado, ¿sí? Los triglicéridos, que son el componente más importante de la dieta por lo general, y los fosfolípidos. En general, ¿sí? Solo una muy pequeña parte de los ácidos grasos como tales, ¿no? Como los que están viendo ahí en pantalla, van a formar parte de las lipoproteínas, ya que la mayor parte de los ácidos grasos circulan unidos a albúmina en la sangre, ¿sí? Y esto fue pregunta de exámenes reiterados, también digo para recordar esto, ¿no? Que los ácidos grasos en general circulan a la albúmina, ¿sí? Obviamente, cuando uno mira una lipoproteína, ¿sí? Se encuentra que no Profe, está... Sí, escucho. perdón, vos estás pasando las diapositivas porque quedó como detenido en la primera y ni siquiera está en modo de presentación. O capaz soy solo yo, no sé el resto de los chicos que están viendo. No, sí, se ve la primera y no está presentando, o sea. Yo pensé que estaba haciendo la introducción, por eso no. Claro, dije por las dudas pregunté. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora pasó? Sí, ahora sí, Claudio, joya. Dale, Sí, sí. buenísimo. Perdón. Para mí estaba pasando perfectamente y... Bueno, entonces les decía, digo, resumiendo lo que dije hasta acá, que los lípidos obviamente para circular por su carácter hidrofóbico tienen que unirse a proteínas, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo las denominamos, que se llaman apolipoproteínas, y este complejo entre todos los lípidos y las apoproteínas forman lo que comúnmente llamamos lipoproteínas, ¿sí? Que son complejos macromoleculares que le permiten solubilidad a estos lípidos, ya sea que vengan de la dieta o que sean endógenos. Y cuando hablamos de estos lípidos, resumimos diciendo que son el colesterol libre y esterificado, los triglicéridos y los fosfolípidos. Y dijimos que los ácidos grasos, ¿sí? Como tales, en general, la mayor parte de ellos circulan unidos a albúmina, ¿sí? Una muy pequeña partecita de los ácidos grasos van a estar en estas lipoproteínas. Como les decía recién, no es que cualquier lípido se acumula y se forma esta lipoproteína como quiere, sino que los lípidos más no polares, o sea, el colesterol esterificado y los triglicéridos, como ven acá, van a formar más el núcleo, la parte más interna hidrofóbica, es la que menos puede estar en contacto con el agua, y todo el resto, la superficie más hidrofílica, va a estar formada fundamentalmente por el colesterol libre, fosfolípidos, cuyas cabezas permiten estar más en contacto con el agua, y ahí, intercalado, vemos esas estructuras que son las proteínas que llamamos apoproteínas, que no solo van a darle solubilidad, sino que también van a ser parte de receptores para que puedan ser después identificados por otros tejidos, como el hígado, ¿sí? Y aparte estas apoproteínas, de funcionar como solubilizantes, como receptores, también son activadoras o cofactores de muchas enzimas necesarias para degradar todos estos lípidos que van en estos complejos que llamamos lipoproteínas. Y de esto básicamente es la clase de hoy, ¿sí? Entonces les decía, fíjense en que asociado a estas lipoproteínas van a estar viajando enzimas, proteínas transportadoras de lípidos, que estas enzimas van a, digamos, intervenir en la transformación, ¿sí? A la medida que van viajando estas lipoproteínas, van a ir descargando parte del contenido lipídico, lo van a ir degradando para que pueda estar obviamente disponible para la mayor parte de las células.
La fracción proteica, esas apoproteínas que nombramos, ¿sí? La fracción proteica de las lipoproteínas está formada por diferentes péptidos, ¿sí? ¿Está bien? Esas son las apoproteínas. Se designan con letras y números romanos, como ustedes ven ahí, ¿está bien? Los números comunes, fíjense, A1, A2, B48, B100, etcétera, ¿sí? Y fíjense, digo, acá hay algunas características generales, ¿no? La apoproteína A2, por ejemplo, que no es la más grande, ¿sí? Pero se llama apoproteína 2, es la mayor proteína que vamos a encontrar en un tipo de lipoproteína que se llama HDL, que es lo que comúnmente se conoce como colesterol bueno, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en esta clase un poquito es cuál es la conformación básica de lípidos que tiene cada una de las lipoproteínas fundamentales, y cuando nos toque hablar de cuál es la apoproteína característica, lo vamos a nombrar. No hace falta estudiar todas de memoria porque es muy excesivo. ¿Cómo es la nomenclatura de las lipoproteínas? Obviamente nosotros las podemos separar por ultracentrifugación a diferentes densidades, ¿sí? Y así vamos a tener, por ejemplo, los kilomicrones, ¿sí? Que son las lipoproteínas más grandes en tamaño, ¿sí? Que son las que se originan primero a través de la absorción intestinal, las primeras que van a pasar a la linfa, ¿sí? Para luego recién pasar a la circulación venosa y recién ahí atravesar el hígado. Los kilomicrones, en la medida que van circulando, que ya han pasado de la linfa a la circulación venosa, se van a ver sometidos a degradación, por lo menos los triglicéridos en buena parte, y entonces se van achicando esos kilomicrones, van perdiendo contenido de triglicérido y van a formar el kilomicrón remanente, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora también. Luego está la VLDL, ¿sí? Que significa lipoproteína de muy baja densidad, ¿sí? Esta en general nace en el hígado, ¿está bien? Va a ser un transporte endógeno, digamos, del colesterol fundamentalmente, ¿sí? En su transcurso también por la circulación va a sufrir degradación. Luego viene la IDL, o lipoproteína de densidad intermedia, ¿sí? Y finalmente la LDL, que es la lipoproteína de baja densidad. Estas últimas, la VLDL, IDL, LDL, son las que comúnmente uno conoce como el colesterol malo, ¿sí? Especialmente la LDL. Y por último, ¿sí? La molécula más pequeña, ¿sí? Es la HDL, que se llama lipoproteína de alta densidad, ¿sí? Que si bien, digamos, es la más pequeña, justamente es la de más alta densidad, ¿sí? Y tiene una característica fundamental que hace un transporte reverso de colesterol, o sea, barre con ese colesterol en exceso en las arterias o en otros tejidos y lo lleva de nuevo hacia el hígado, ¿sí? Esto, digamos, la variación en la densidad, porque fíjense que se llama de muy baja densidad, de densidad intermedia, baja densidad, alta densidad, esas variaciones de densidad justamente están determinadas por la composición relativa que tienen entre los lípidos y las proteínas que son el constituyente proteico. También las podemos separar por justamente diferencia de tamaño, movilidad electroforética y la composición de apoproteína, ¿está bien? Y en general nosotros decimos que el tamaño de la lipoproteína varía en sentido inverso a la densidad, ¿sí? Fíjense que la más pequeñita, sí que era la HDL, era de alta densidad, justamente, ¿sí? Los kilomicrones son las partículas más grandotas. Bueno, acá tienen una corrida, no tiene importancia, esto más para bioquímicos, laboratorio. Bien, y entonces nosotros nombramos que dentro de las lipoproteínas tenemos el kilomicrón, ¿sí? La VLDL, IDL, LDL y la HDL, ¿sí? Fundamentalmente estas. El kilomicrón, que ahora vamos a ver de qué se trata, fíjense en que es de muy baja densidad, ¿sí? No hace falta que nadie recuerde los números, pero de muy baja densidad, ¿sí? Es la de mayor tamaño, claramente la de mayor tamaño y peso molecular, ¿está bien? Y su contenido mayoritario de lípidos es triglicéridos. Por supuesto que tiene otros, pero los triglicéridos van a ser en una enorme porción del kilomicrón, ¿sí? Y tiene un montón de apoproteínas, tiene un montón de proteínas que le permiten solubilidad, activación, función receptora, ¿sí? Como la B48 o la ApoA2, que ahora vamos a repasar. La VLDL, ¿está bien? Que le sigue por ahí en densidad, digamos, ¿está bien? Obviamente tiene un menor tamaño, su contenido también es alto en triglicéridos, no tanto como el kilomicrón, como vamos a ver ahora, y tiene dentro de las apoproteínas no solo la C2, que también, digamos, estaba en la anterior, sino la ApoB100, que va a funcionar como receptor, o la ApoE, como vamos a ver en un ratito. Luego está la IDL, ¿sí? Bajamos, digamos, en tamaño, digamos, por así decirlo, también aumentando la densidad, ¿sí? Luego está la LDL, que es la verdadera que nosotros denominamos habitualmente como colesterol malo, ¿sí? Justamente. Y luego está la HDL, que como dijimos es, desde el punto de vista del tamaño y del peso, muy pero muy pequeñas, pero de muy alta densidad,
con apoproteínas, algunas de las cuales son diferentes a las anteriores, y esta HDL tiene un contenido fosfolipídico más alto, ¿está bien? Pero ahora vamos a ver específicamente cuál es el contenido relativo. Como les dije al comienzo, la alimentación lipídica que nosotros tenemos habitualmente en una dieta básica occidental es muy elevada en triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos, como ustedes saben, están formados por una molécula de glicerol, de 3 átomos de carbono, ¿sí? Unido a 3 ácidos grasos, por eso se llaman triacilglicéridos, ¿sí? Y esto se produce, obviamente, esta unión por una reacción que se llama esterificación, ¿sí? A partir de la cual obtenemos agua. Ahora, lo que tenemos que entender, y esto es muy importante para esta clase, es que hay 3 enzimas pero muy importantes que van a intervenir en todo este proceso, ya sea llevando el colesterol desde el alimento que vamos a digerir y absorber hacia el hígado y hacia los tejidos, o desde el hígado a los tejidos, o desde los tejidos al hígado, ¿sí? Y estas 3 enzimas que participan en el metabolismo lipídico, ¿sí? Son, primero, tal vez la más importante para nosotros hoy, la lipoproteína lipasa, ¿sí? Que está adherida a glicosaminoglicanos del tejido subyacente del endotelio, ¿sí? Que es estimulada por la ApoC2, ¿sí? Es decir, por una apoproteína llamada C2 que también la estimula, ¿sí? Luego está la lipasa hepática, que se encuentra en los sinusoides hepáticos, y luego está la LCAT, que es la lecitincolesterol aciltransferasa, ¿sí? Estimulada por una apoproteína llamada 1, ¿sí? Que es la que se encuentra, por ejemplo, en la HDL, ¿sí? Y ahora, perdón, vamos a repasar esto con cada uno. Empiezo con la lipoproteína lipasa, ¿sí? La lipoproteína lipasa, como ustedes ven en el dibujito abajo, ya sea en micrografía electrónica o a la derecha como dibujo, ¿sí? Está adherida a las células endoteliales, especialmente azúcares, como les dije, como el leparán y el dermatán sulfato, ¿sí? Ahí estaría la lipoproteína lipasa, ahí adherida a ese endotelio, ¿sí? Y como dice acá, prácticamente la mayor parte de los tejidos, ¿está bien?, tienen esta lipoproteína lipasa, especialmente tejidos que necesitan tener mucha actividad de esta enzima, como el tejido adiposo, el músculo esquelético, el corazón, que tiene un consumo de lípidos importante, la glándula mamaria durante la lactancia, tienen una gran cantidad de esos vasos sanguíneos de lipoproteína lipasa, ¿sí? Y, digamos, ahora vamos a ver qué hace, ¿sí? Bueno, esta lipoproteína lipasa, ¿sí? Una de las funciones fundamentales que tiene es que a medida que los kilomicrones que han nacido, ¿sí?, a través del enterocito, que han sido depositados allá a la linfa y van a empezar a la circulación linfática y luego la circulación venosa, ¿sí? Cuando van pasando por la circulación venosa, justamente estos kilomicrones, la lipoproteína lipasa le va hidrolizando los triglicéridos, ¿sí? Y lo mismo hace también a las VLDL, ¿sí? También les va hidrolizando los triglicéridos, ¿sí? De esta manera, al hidrolizar los triglicéridos que tienen los kilomicrones y la VLDL, generan glicerol y ácido graso, y ese ácido graso ya está disponible para que esas células de esos tejidos por donde van circulando puedan disponibilizar de esos ácidos grasos para sustrato energético. Entonces, como dije recién, fíjense que la lipoproteína lipasa, adherida al endotelio, le permite a los tejidos subyacentes captar los ácidos grasos resultantes de esta degradación de triglicéridos, ¿sí?, y utilizarlos como reserva o fuente de energía, ¿sí? Obviamente, si yo no tengo, ¿sí?, tengo un déficit de esta enzima llamada lipoproteína lipasa, se van a acumular kilomicrones, que son partículas muy grandes, y se genera una patología que se denomina hiperkilomicronemia, ¿sí? Y que esto da lugar a una de las dislipegmias, no tan frecuentes, ¿sí?, pero es una de las más frecuentes, que es la lipoproteinemia tipo 1. Cosa que sí tienen que recordar de acá, ¿sí?, es que esta enzima lipoproteína lipasa es activada por la insulina, ¿sí? Es activada por la insulina, que inteligentemente activa esta enzima para que degrade triglicéridos y que las células también tengan ácidos grasos, obviamente, para consumir energéticamente. Y también va a ser activada por una apoproteína, ¿sí?, que se llama ApoC2, ¿sí?, que ahora vamos a ver de dónde viene esa. La otra enzima que nombramos es la lipasa hepática, ¿sí? La lipasa hepática, ¿sí?, por ejemplo, que ahora también lo vamos a ver, ¿sí?, no se preocupen, cuando nace en el hígado, ¿sí?, la VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad, ¿sí?, primero esa VLDL va a ser atacada por la lipoproteína lipasa, ¿sí?, y esa lipoproteína lipasa le va hidrolizando triglicéridos, va a hacer que esa VLDL se transforme en IDL, o sea, lipoproteína de densidad intermedia. En el hígado, ¿sí?, fundamentalmente, la lipoproteína de densidad intermedia, que se llama IDL,
va a ser, obviamente, cuando pasa por los sinusoides hepáticos, no captada, sino intervenida por la lipasa hepática, ¿sí? Que va a continuar la degradación, la hidrólisis de los triglicéridos, transformando esa IDL a LDL, que significa lipoproteína de baja densidad, ¿sí? Entonces, para resumir esto, ¿sí? La otra enzima de la que estamos hablando es la lipasa hepática, es una enzima que sintetizan los hepatocitos, ¿está bien? Que se encuentran en los sinusoides hepáticos, ¿está bien? Y que va a servir para degradar consecutivamente, secuencialmente, a los triglicéridos que están en las lipoproteínas de muy baja densidad, como las BLD. Perdón, esta lipasa hepática también, fíjense ustedes, estimulada por la insulina, ¿sí? Estimulada por la insulina. Y la tercera enzima que nosotros vimos, ¿sí? Es la LCAT, que se llama lecitina, colesterol, aciltransferasa, ¿sí? Esta enzima, como su nombre indica, es responsable de esterificar el colesterol que está circulando, ¿sí? No importa, digamos, el origen, todos los sustratos que tiene, ¿está bien? Pero básicamente lo que sí hay que recordar es que esta enzima, que es la lecitin, colesterol, aciltransferasa o LCAT, está en el plasma asociada a las HDL, que eran las lipoproteínas de alta densidad, lo que comúnmente denominamos colesterol bueno, ¿sí? Fíjense que la APO A1, que está en las HDL, ¿sí? Es un activador de esta enzima, es un activador de esta enzima. Entonces, ahora lo que vamos a ver, nosotros vimos recién las enzimas medio separado, lo que vamos a tratar de ver es, bueno, cómo unimos lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? De absorción, digestión, con esta secuencia de eventos para formar estas lipoproteínas y de qué hace cada una y cómo está formada cada una. Fíjense que nosotros veníamos que los triglicéridos, ¿sí? De la dieta se van a hidrolizar fundamentalmente por acción de algunas lipasas, como la lipasa pancreática, la lipasa gástrica, ¿sí? Se van a hidrolizar a ácidos grasos no esterificados, ¿sí? Acá se ve en el dibujito eso, ¿sí? Esos ácidos grasos van a ser absorbidos por el enterocito, por la célula epitelial del intestino delgado, ¿sí? Y la mayor parte de esos ácidos grasos no esterificados se van a, digamos, a transportar por la sangre con albúmina, como dijimos al comienzo de la clase, ¿sí? Pero una parte de estos ácidos grasos que entraron a este enterocito, ¿sí? Se reesterifica en estos mismos enterocitos, ¿sí? Y forman triglicéridos de nuevo. Y estos triglicéridos, ¿sí? Van a formar parte ahora, junto con determinadas proteínas, de los kilomicrones, como se ve acá en el dibujo, que van a ser vertidos inmediatamente al conducto, a los linfáticos, ¿sí? Ahí están los kilomicrones nacientes del enterocito ya en el tejido linfático. Como dije recién, los triglicéridos resultantes de esta reesterificación, ¿sí? Se empaquetan con el colesterol de la dieta, diferentes apoproteínas, ¿sí? Formando esta estructura que se llama kilomicrón. ¿Cómo está formado el kilomicrón? Fíjense arriba a la izquierda, ¿sí? El 90% de la composición lipídica que tiene el kilomicrón son triglicéridos, ¿sí? Triglicéridos. Un 5% es colesterol, ¿sí? Y en menor proporción fosfolípidos, y de proteínas tiene un 2%. Es decir que el kilomicrón, ¿sí? Tiene 90% de su constitución lipídica son triglicéridos. Entonces, fíjense, para repetir esto, digo, son preguntas habitualmente que surgen en los exámenes, ¿sí? Que los kilomicrones contienen claramente mayores niveles de triglicéridos que de colesterol, ¿sí? Como dijimos recién, y se ve acá en el dibujo de nuevo, esos kilomicrones nacientes, ¿sí? Circulan primero a nivel linfático, ¿sí? Y luego por la sangre. O sea, a diferencia de los hidratos de carbono y las proteínas que eran absorbidas y iban a la sangre, por lo tanto, iban a la vena porta y pasaban al hígado rápidamente, acá no, estos lípidos, estos kilomicrones, van a la linfa, luego a la circulación y recién ahí van a pasar por el hígado, ¿sí? Entonces, van circulando por la sangre, ¿sí? Liberando lípidos en los diferentes tejidos por donde van circulando, ¿sí? Porque como dijimos antes, a estos kilomicrones, la lipoproteína lipasa, esa enzima adherida al endotelio, les va hidrolizando esos triglicéridos, ¿está bien? Entonces, fíjense que acá tenemos en el dibujito, ¿sí? Que el kilomicrón naciente, ¿sí? Que tiene una apoproteína llamada B48, va adquiriendo en la circulación, o sea, alguien le va donando, ¿sí? En la circulación otras apoproteínas. El principal donante que tiene de apoproteínas es la HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, ¿sí? Fíjense que en este camino que hace el kilomicrón naciente, recibe apoproteínas como la C1, C2, C3, la E, justamente cedidas por esta HDL.
Esa apolipoproteína o apoproteína C2 que tienen los kilomicrones, ¿sí? Como dijimos al comienzo, ¿sí? Es una proteína que le sirve para activar a la lipoproteína lipasa que está en el endotelio. Y esa lipoproteína lipasa empieza la degradación de los triglicéridos que contiene el kilomicrón, de a poquito transformándolo a ese kilomicrón en un kilomicrón remanente, ¿sí? Como vamos a ver ahora, ¿sí? Acá fíjense que tenemos del intestino el kilomicrón, va atravesando los vasos sanguíneos, la lipoproteína lipasa va sacando, ¿sí? Ácidos grasos que le van a servir a todos los tejidos, como ven abajo, ¿sí? Y luego se transforma este kilomicrón ya en algo más pequeño, que se llama kilomicrón remanente, ¿sí? Entonces, a medida que va circulando, este kilomicrón reduce el contenido de triglicéridos, este kilomicrón pasa a llamarse kilomicrón remanente, prácticamente perdió el 70-90% de los triglicéridos, entonces concentra obviamente el colesterol, que es una estructura que luego podrá ser, digamos, adherida o captada por el hígado, ¿sí? Fíjense en que el kilomicrón remanente, ¿sí? Tiene en su superficie ApoB48 y ApoE, ¿sí? La ApoB48 venía ya como el kilomicrón naciente, pero la ApoE había sido donada por la HDL, ¿sí? ¿Y para qué sirve esto? Bueno, justamente la ApoB48 y ApoE son las moléculas que van a funcionar, ¿sí? Como receptora de un receptor específico que hay en el hepatocito, justamente para poder captar estos kilomicrones remanentes, y acá el hepatocito va a captar el exceso de colesterol que viene siendo transportado por este kilomicrón remanente, ¿sí? Entonces, hasta acá, nosotros lo que vimos es algo que se denomina circuito exógeno del colesterol, básicamente, ¿sí? Que puede, digamos, derivarse como circuito exógeno de los lípidos, ¿no? Pero finalmente uno, digamos, le da mucha importancia al colesterol, pero estamos hablando también de los triglicéridos. ¿A qué se llama circuito exógeno? Bueno, justamente que los lípidos de la dieta, o sea, lípidos que provienen exógenamente, ¿sí? Primero son degradados a nivel intestinal, luego ahí se absorben, digamos, otra vez los kilomicrones que se llaman nacientes, ¿sí? Ese kilomicrón naciente va a ser degradado por la lipoproteína lipasa, sus triglicéridos, y forma un kilomicrón remanente, y ese kilomicrón remanente luego va a ser captado, ¿sí? Gracias a esa ApoB48 y ApoE, por un receptor específico que está en el hígado. Ahora, ¿sí? Vamos a ver algo que es el transporte endógeno, ¿sí? Es algo completamente diferente a lo anterior. Para eso tenemos que hablar de otra lipoproteína, ¿sí? Que es la VLDL. La VLDL, ¿sí? Se produce en el hígado, ¿sí? Y la función que tiene esa lipoproteína de muy alta densidad o VLDL es distribuir triglicéridos y colesterol que se sintetizan en el hígado, ¿está bien?, a los diferentes tejidos, ¿está bien? O sea, parecido a lo que hacen los kilomicrones, pero los kilomicrones traían algo exógeno. Esto es endógeno, ¿sí? Entonces, los triglicéridos que se sintetizan en el hígado, ¿sí? Básicamente se van a liberar en forma de VLDL, que la llamamos VLDL naciente, ¿sí? A medida que va circulando la VLDL, también, ¿sí? Va madurando porque adquiere apoproteína C2 en mayor cantidad, que también es donada por las HDL. ¿Cómo está formada la VLDL? Entonces, hacia la izquierda abajo tenemos que la VLDL, el 60%, está formado por triglicéridos, ¿sí? Fíjense que luego el 20% es colesterol, ¿sí? Un 15% fosfolípidos y 5% son las proteínas, ¿sí? Entonces, acá tenemos una lipoproteína de muy baja densidad que se sintetiza en el hígado, que transporta triglicéridos un 60%, sigue siendo el mayor constituyente, pero mucho menor obviamente que el kilomicrón. Lo que sí tiene es una mayor composición claramente de colesterol y de fosfolípidos. Como dije antes, esta VLDL, ¿sí? Van madurando, van adquiriendo apoproteínas en la circulación, ¿sí? Y se van a transformar primero en IDL, o sea, lipoproteína de densidad intermedia, y luego en LDL, ¿sí? Ahora vemos cómo es esto. A nivel endotelial, ¿sí? Justamente, ¿sí? De la mayor parte de los tejidos, obviamente por fuera del hígado, extrahepáticos, esa VLDL va a sufrir también la hidrólisis de sus triglicéridos por la misma enzima que la anterior, la lipoproteína lipasa que estaba en el endotelio, y esto va a hacer que la VLDL se transforme en IDL, lipoproteína de baja densidad. Esa lipoproteína de baja densidad, o IDL, tiene básicamente dos destinos metabólicos, ¿sí? Puede ser captada rápidamente por el hígado, ¿está bien? Que se va a encargar de retomar el contenido que tiene y de hacerlo recircular o de utilizarlo metabólicamente. O esa IDL puede permanecer en circulación, ¿sí? Y
da origen, ¿sí?, a la lipoproteína de baja densidad o LDL por la acción de dos enzimas que actúan secuencialmente, ¿sí? Una es la lipasa hepática, ¿sí?, que la despoja de los triglicéridos, y la otra es la proteína transferidora, transferente de ésteres de colesterol. Importa esto, pero lo que importa es que por acción de enzimas, ¿sí?, esta IDL se va a transformar en LDL. Y ahora que tengo LDL en la circulación, ¿sí?, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Fíjense primero, arriba a la derecha, vemos que la LDL, ¿sí?, que venía de la VLDL, que había sido degradada primero por la lipoproteinlipasa y después por estas dos enzimas secuencialmente, ¿sí?, esta LDL tiene un 50% de su constituyente, ahora es colesterol, ¿sí?, es colesterol. Un 22% de fosfolípidos, 20% de proteína y solo 8% de triglicéridos. Entonces, la LDL tiene una constituyente fundamental, que es el colesterol, que puede, bajo ciertas circunstancias, depositarlo, ¿sí?, en la región endotelial y subendotelial de la mayor parte de los tejidos, generando aterosclerosis, ¿sí?, generando aterosclerosis. Por eso que la LDL, ¿sí?, bajo ciertas condiciones, es lo que nosotros denominamos habitualmente como colesterol malo, colesterol malo. Esta LDL, como dijimos, LDL que se había formado de la VLDL, tiene dos destinos posibles, ¿está bien? El 70% lo capta el hígado, 30% extrahepático, ¿sí? Ahora, en cualquiera de los dos casos, ¿sí?, esa captación de esos tejidos, del hígado, por ejemplo, ¿sí?, de la LDL, ¿está bien?, se da gracias a que la LDL tiene una APO llamada ApoB100, ¿sí? Esa ApoB100 obviamente tiene que encontrar un receptor, ¿sí?, un receptor a nivel del hepatocito para poder captar y generar endocitosis, ¿sí?, de esa LDL. Entonces, entendiendo esto, nosotros también hablamos de la existencia de un circuito endógeno del colesterol y de los lípidos. Ese circuito endógeno es que el hígado fabrica primero las VLDL, ¿sí?, en la cual obviamente ahí van a estar los triglicéridos y el colesterol que sintetiza el mismo hígado, ¿sí?, van a salir como VLDL naciente, ¿sí? Esa VLDL va a ir madurando, ¿está bien? Por un lado porque la HDL le suma, le dona apolipoproteínas, pero además esa VLDL en la circulación primero sufre la hidrólisis de triglicéridos por la lipoproteinlipasa y luego, como dijimos, por dos enzimas secuenciales la van a ir transformando finalmente a LDL. Y la LDL, como dijimos, el 70% lo capta el hígado, ¿sí?, pero un 30% los tejidos periféricos. Para eso, los tejidos tienen que tener un receptor para la ApoB100, que es una de las apoproteínas que contiene la superficie de la LDL. Y nos queda en este contexto entender qué es la HDL, ¿sí? La HDL también es sintetizada en el hígado, ¿sí? Se la llama, lipoproteína de alta densidad, ¿no? Por eso es HDL, ¿sí? Y esa mayor densidad se da justamente porque tiene un elevadísimo contenido proteico, ¿sí?, que también hace que la constituya como uno de los donantes de apoproteínas más importantes en la circulación, ¿sí? Pero la diferencia del HDL que se sintetiza en el hígado con la VLDL que también se sintetiza en el hígado es que estas HDL tienen la capacidad de captar el colesterol en diferentes tejidos y dirigirlos al hígado. Y esto es lo que se conoce como transporte reverso del colesterol, por lo cual la HDL sería como un escáner, ¿sí?, como una especie de barredor de colesterol de los tejidos hacia, obviamente, el hígado fundamentalmente, y eso es lo que hace que comúnmente nosotros hablemos del HDL como colesterol bueno, ¿sí?, colesterol bueno. ¿Cómo está constituido el HDL? Miremos a la derecha y abajo, fíjense que esta lipoproteína de alta densidad justamente es de alta densidad porque el 40% de su constituyente es proteínas, ¿sí?, un 30% es fosfolípido, un 25% es colesterol, ¿sí?, y un 5% es triglicéridos. Y como ven acá, ¿sí?, fíjense que el hígado es el que forma la HDL, ¿sí?, que sería la HDL naciente, ¿sí?, apenas se sintetiza, ¿está bien?, que va a ir por la circulación, ¿está bien?, le va a permitir captar la mayor parte del colesterol que haya quedado en la mayor parte de los tejidos y le va a permitir nuevamente ingresar, ¿sí?, hacia el hígado. De esta manera, lo que dijimos es que barre con ese colesterol para que no se deposite en los tejidos, ¿sí? Entonces, en este dibujito, digamos, en este esquema, ¿está bien?, nosotros vemos esto del transporte reverso, digamos, o si quieren el transporte endógeno del colesterol, tanto el directo como el reverso. Por un lado, el hígado fabrica VLDL, ¿sí?, que luego se va a transformar en IDL y luego en LDL, que lo que va a hacer es liberar colesterol a las células. Y por otra parte, ¿sí?,
muchas veces vamos a encontrarnos con la HDL que nace en el hígado, pero cuya función es tomar el exceso de colesterol de las células, del endotelio, ¿sí? Y llevarlo hacia el hígado. Entonces, nosotros reconocemos, ¿se acuerdan? La vía exógena, que era el kilomicrón que nacía y que del enterocito y que pasaba a la linfa y luego a la circulación. Ese kilomicrón que tiene una ApoB48, primero en la circulación sufre el ataque de la lipoproteína lipasa endotelial, que degrada los triglicéridos, ¿sí? Se transforma en kilomicrón remanente, y ese kilomicrón remanente que tiene la ApoB48, pero además la ApoE, que viene del HDL, tiene receptores que encuentran el hepatocito y obviamente va a ser captado en el hepatocito. Para esto, el kilomicrón remanente, como dijimos, ya perdió el 70-90% de los triglicéridos que lo constituían, ¿sí? Y ha concentrado el colesterol. Y en la vía endógena, nosotros tenemos que hablar, por un lado, de la VLDL, ¿sí? Que nace del hígado, que tiene la ApoB100, ¿sí? Esa VLDL que se va a transformar, primero por la acción de lipoproteína lipasa que hidroliza también triglicéridos, se va a transformar en IDL y luego en LDL, ¿sí? Y esas LDL, por la presencia de la ApoB100, también pueden ser captadas por el hígado, a través de un receptor, obviamente, que reconoce justamente la ApoB100, ¿sí? Y obviamente, como vía endógena, pero reversa, tenemos que hablar del HDL, que nace en el hígado, pero su función es tomar el exceso de colesterol que exista y transportarlo nuevamente hacia el hígado, hacia el hepatocito. ¿Sí? Acá lo tienen, es lo que se llama vía retrógrada, ¿no? Llevar colesterol desde los tejidos hacia el hígado, hacia el hígado. Y acá viene algo por ahí importante, ¿no? Hasta hace unos, por ahí 35 años más o menos, aproximadamente, ¿sí? Uno hablaba de esto, ya se conocía todo esto, digamos, de los transportes, se conocía la VLDL, la LDL, IDL, del HDL, ¿está bien? De los kilomicrones, ¿sí? Se sabía, pero lo que no se sabía tanto era que la HDL, esta lipoproteína de alta densidad, tenía muchas funciones, ¿sí? Y esto obviamente está dado, ¿sí? Por un montón de constituyentes del HDL, ¿sí? Fíjense que se sabe hoy que, primero, como aprendimos recién, nos facilita el transporte reverso del colesterol desde los tejidos hacia el hígado, ¿sí? Con lo cual la denominamos colesterol bueno, ¿sí? Tiene actividad antiinflamatoria, esto es fundamental, disminuye la expresión de citoquinas inflamatorias, por lo tanto tiene actividad antiinflamatoria, ¿sí? Muy importante esto para preservar la indemnidad de los endotelios y de los tejidos, ¿sí? Tiene actividad antioxidativa, disminuye la oxidación de los lípidos que están en las placas de ateroma, aumenta la supervivencia de las células beta de los islotes de Langerhans, que son las que liberan insulina, ¿sí? Disminuye la oxidación de la LDL y de la HDL, ahora vamos a ver qué pasa cuando se oxidan estas estructuras. Tiene actividad antiapoptótica, ¿sí? Como si mejorara la supervivencia de los tejidos o de las células. Tiene actividad vasodilatadora, ¿sí? Porque induce la expresión de óxido nítrico en muchos tejidos, induce la síntesis de prostaciclinas, que es la prostaglandina I2, que es vasodilatadora, repara el endotelio, tiene actividad antiinfecciosa y además tiene actividad antitrombótica, porque inhibe la agregación plaquetaria, ¿sí? Que es inducida por el ADP, fundamentalmente, o por la trombina, el factor 2, y además reduce la expresión del factor tisular, que se libera cuando hay una ruptura de placa, que induce la formación, obviamente, de una gran placa de ateroma en forma aguda, así un trombo agudo en la circulación. Entonces, toda esta actividad antitrombótica también se la debemos en parte a esta HDL. Bien. Y para tratar de entender un poco esto, ¿sí? Primero aclarar, digo, el colesterol no es malo, ¿sí? Porque el colesterol forma parte de nuestras membranas biológicas, ¿sí? De las organelas y de las membranas celular. Es precursor de numerosas hormonas, ¿sí? Obviamente hormonas lipídicas, también estamos hablando de cortisol, esteroides sexuales, ¿sí? Precursor de la vitamina D. Participa en la síntesis de ácidos biliares y está incluido, obviamente, en la mielina, ¿sí? De nuestro sistema nervioso central y periférico. El tema es claro, cuando incrementamos, ¿sí? El colesterol como forma de depósito de esta estructura del colesterol en los tejidos, esto, digamos, aumenta el riesgo cardiovascular, ¿sí? Este es un estudio viejo, no es nuevo esto, está bien, de 1986, pero fíjense que en este estudio, sí, que es un ensayo, muestra que cada 1% que se incrementa los niveles de colesterol total, ¿sí? Se asocia con un incremento de un 2% en el riesgo cardiovascular total, ¿sí? En el riesgo cardiovascular total. ¿Y por qué es esto? ¿Sí? Porque
cuando nosotros tenemos factores endógenos y exógenos injuriantes en el endotelio, se produce disfunción endotelial, me refiero, por ejemplo, a componentes del tabaco, me refiero a la hipertensión arterial, aumento de hormonas circulantes, de factores protrombóticos, etcétera, ¿sí? Esto va a generar, obviamente, ¿sí?, que se oxiden muchas de estas estructuras lipídicas, ¿sí?, en la región subendotelial, y ahora vamos a ver qué ocurre en esos casos. Pero justamente este depósito, ¿sí?, de placas de colesterol, digamos, que se forman en conjunto con unas células subendoteliales, al generar esta placa que va obstruyendo la circulación, da numerosas patologías como la enfermedad cerebrovascular, el infarto agudo miocardio o la angina de pecho, ¿sí?, la enfermedad renal, por supuesto, y enfermedad vascular periférica. Como ustedes saben, el colesterol, ¿sí?, está formado, digamos, básicamente por 4 anillos, ¿sí?, con 4 anillos, los que denominamos ABCD, ¿está bien? Tiene 27 átomos de carbono, ¿está bien?, que están distribuidos obviamente en estos 4 anillos, ¿sí? Es poco soluble en agua, por supuesto, ¿sí? Más o menos un 30% del colesterol está solamente en formato libre, ¿sí?, pero la mayor parte va a formar ésteres con ácidos grasos de cadena larga, ¿sí?, que van adquiriendo nombre propio como el ácido oleico y linoleico, ¿sí? Ahora, obviamente, ¿sí?, este colesterol va a ser esterificado, ¿sí? En el plasma va a ser esterificado por la L-CAT, que es la tercera de las enzimas que empezamos a hablar hoy, la lecitincolesterol aciltransferasa, ¿sí? Y otras células, dentro de las células, por la CIL-CoA, ¿sí?, colesterol aciltransferasa. Ahora, también vimos que el colesterol que proviene de la dieta se absorbe, ¿sí?, en el intestino delgado, ¿sí?, y esto lo hace por un transportador de membrana, ¿sí?, que se conoce como proteína similar a la proteína de Niemann-Pick, ¿sí?, porque está asociada, digamos, a esta enfermedad, ¿sí? Ese colesterol, ¿sí?, que sufre luego esterificación dentro del enterocito, ¿sí?, luego puede salir formando parte junto a los triglicéridos como los kilomicrones, ¿sí?, esos kilomicrones que iban a la circulación linfática, ¿está bien? Como vemos acá, todas las células, ¿sí?, tienen la capacidad de sintetizar colesterol, pero obviamente el hígado, ¿sí?, es uno de los lugares principales para la síntesis, ¿está bien? Por supuesto que la corteza suprarrenal para la síntesis de colesterol, de cortisol, de aldosterona, de esteroides sexuales, y las gónadas para la síntesis de esteroides sexuales también es un lugar de síntesis de colesterol, ¿sí? Y si bien nosotros no tenemos que saber toda la cadena biosintética del colesterol, sí o sí, lo que tenemos que saber, obviamente, es que la acetilcoenzima A, ¿sí?, la acetilcoenzima A, es el punto de partida de alta energía para esta síntesis. Y hay una enzima muy importante que me tengo que acordar, que seguramente la habrán visto, y si no la van a ver en terapéutica, claramente, que es una enzima que participa en la síntesis del colesterol en 2 pasos sucesivos, que se llama HMG-CoA reductasa, ¿sí? HMG-CoA reductasa significa hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, ¿sí? Una enzima que está en el retículo endoplásmico liso, que es el paso limitante, ¿sí? Fíjense que transforma, ¿sí?, la HMG-CoA reductasa transforma a la HMG-CoA en mevalonato, y luego esta misma enzima lo transforma a colesterol. Y 2 datos importantes. La insulina estimula a la HMG-CoA reductasa y el glucagón, ¿sí?, inhibe a la HMG-CoA reductasa. Por lo tanto, uno podría decir que la insulina, ¿sí?, estimula, ¿sí?, al estimular a la HMG-CoA reductasa, estimula la síntesis de colesterol. ¿Y por qué es importante esta enzima? Porque obviamente uno de los descubrimientos farmacológicos más importantes, ¿está bien?, en medicina, especialmente en medicina cardiovascular, ¿no?, pero en medicina en general, son las estatinas. Las estatinas, justamente, su farmacodinamia principal es inhibir a esta enzima, la HMG-CoA reductasa. Estamos haciendo referencia a la atorvastatina, ¿está bien?, a la simvastatina, la fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, etc. Y para ir finalizando con esto, para entender esto, ¿no? Ustedes saben que nosotros hablamos de una patología que en realidad es un fenómeno fisiopatológico inflamatorio, ¿no?, que es lo que conocemos comúnmente como aterosclerosis, ¿sí? La aterosclerosis es conocida hace muchísimo, muchísimo tiempo, también es una enfermedad de grandes arterias, es una de las principales causas de enfermedad cardíaca y cardiovascular, ¿sí? Y esta aterosclerosis se caracteriza, obviamente, por la acumulación de ésteres de colesterol, macrófagos y elementos fibrosos en la íntima, que subyace inmediatamente al endotelio.
Esto es lo que hace que se vaya acumulando, se vaya formando una placa de crecimiento continuo, si no se detiene obviamente esto, que va obstruyendo la luz de esas arterias, ¿sí? Y si en algún momento se produce la ruptura de estas lesiones que van creciendo hacia la luz, esto puede generar un trombo agudo, pudiendo llevar en cuestión de minutos al infarto agudo de miocardio, ¿sí? O, por ejemplo, a una enfermedad cerebrovascular. Ahora, ¿cómo se genera esto, justamente? ¿Sí? Como les dije antes, hace un ratito, en respuesta a diferentes estímulos, yo les había nombrado algunos componentes del cigarrillo, ¿sí? La hipertensión arterial, algunos mediadores relacionados, ¿sí? Proinflamatorios relacionados con la obesidad, ¿está bien? La dislipemia en general, pero mediadores proinflamatorios liberados en diferentes circunstancias, ¿sí? Esto va a hacer, ¿sí? Justamente, que el endotelio aumente el ingreso y la retención de estas partículas de colesterol contenidos en la LDL. Y lo que se va a producir, básicamente, con estas LDL que se acumulan en la íntima por tiempos prolongados, es un proceso de oxidación y glicosilación no enzimática, ¿sí? Esto va a llevar también, obviamente, a diferentes fenómenos con formación de radicales libres, ¿está bien? Que van dando madurez a esa placa de ateroma. Fíjense que estas lipoproteínas, como dijimos recién, que se van acumulando en la íntima, se van agregando, van creciendo, ¿sí? A esto se le va a sumar el ingreso de monocitos en la íntima, como ven acá, que después se van a diferenciar en macrófagos, que van a absorber colesterol, y van a formar unas células especiales llamadas células espumosas llenas de colesterol, ¿sí? Esta acumulación de células espumosas, ¿sí? De macrófagos en estas lesiones, justamente llevan a la proliferación dentro de estas lesiones, ¿sí? Las células musculares lisas que tienen estos tejidos, ¿sí? Son reclutadas y van a pasar desde la media, de la túnica media a la túnica íntima, ¿sí? Entonces se va produciendo una matriz extracelular y una matriz fibrosa que va recubriendo, ¿sí? De a poquito esa placa de ateroma, de a poquito esas células espumosas, que eran antiguamente los macrófagos que habían consumido ese colesterol, esas células espumosas van a sufrir apoptosis, esa muerte, ¿sí? Esferocitosis, ¿sí? Promoviendo que se acumulen desechos y que esos desechos van a formar un núcleo necrótico en la placa de ateroma, ¿sí? Este núcleo que es necrótico es muy trombogénico, tiene altos contenidos en factor tisular, que en caso de ese factor tisular ser expuesto hacia la sangre, obviamente va a desencadenar la activación del sistema de coagulación y la formación de un trombo, ¿sí? Obviamente, como dije recién, si esas placas, como ven acá en este gráfico, no se rompen, ¿sí? Que son las que llamamos ruptura de placas, ¿sí? Porque son placas vulnerables, ¿sí? Esas placas exponen todo este factor tisular, ¿está bien? Y obviamente llevan a la formación por agregación plaquetaria y de otras estructuras, a la formación aguda de un trombo, que obviamente ese trombo agudo puede llevar a dos eventos diferentes. Si se controla, ¿sí? Rápidamente y deja algún desfiladero de sangre, bueno, puede llevar, por ejemplo, a que el paciente tenga una angina de pecho, un dolor precordial, pero que no lleva a la necrosis en el caso del corazón, a la necrosis del corazón, o si obviamente la placa se rompe, expone el factor tisular y se forma un trombo agudo ocluyente que ocluya la totalidad de esta arteria, por ejemplo de las arterias coronarias, va a llevar obviamente al infarto agudo de miocardio, es decir, a la necrosis del miocardio. Bueno, esto es más o menos, ¿sí? Más o menos no, esto es lo que hay que recordar, de este proceso. Profe, Dale, escucho, para que saco esto así los puedo ver. Ahí los veo. ¿quiere decir Dale. que aunque no se rompa, igual puede dar angina de pecho? No, porque, digamos, a ver, primero, para no confundirlos, pobres, porque por ahí los confundí yo, la angina de pecho es un dolor precordial. Básicamente es eso, ¿está bien? Un dolor de origen coronario, ¿sí? Que tiene sus características, ¿está bien? Y que uno infiere, obviamente, que hay un defecto, ¿sí? Un desbalance entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno que tiene el corazón, ¿sí? Ahora, la angina es un dolor, ¿sí? Producto, digamos, cuando uno mira después qué es lo que le puede ocurrir al corazón, son dos cosas. Que esa angina simplemente, digamos, sea una obstrucción parcial, pero que no lleve al infarto, ¿sí? O que obviamente ese dolor prolongado, porque se está rompiendo esa placa, lleve a la formación de un trombo agudo, que en general en 15 a 20 minutos genera necrosis cardíaca y eso se llama infarto. ¿Está bien?
Pero la palabra angina obviamente es dolor. El dolor después puede ser que simplemente sea una angina estable en el sentido de que luego esa placa de ateroma va a ser más estable, ¿sí? Más estable, se le vuelve a formar como una especie de coraza protectora que hace que solamente se desencadene dolor ante un ejercicio, ante, por ejemplo, correr un colectivo, ¿está bien? O ante un factor como una anemia, que hace que el corazón requiera más oxígeno y no se lo demos, o la otra probabilidad es que esa placa se rompa, expone el factor tisular, forma un trombo agudo y genera un infarto, ¿no? Son las dos posibilidades. Perfecto. ¿Sí? Gracias. No sé si quieren hacer preguntas sobre esto que vimos. Profe, yo tengo una pregunta con respecto Dale. a la primera parte de los kilomicrones. Si puedes poner Sí. de vuelta la diapositiva ahora, una de las primeras. Para que llegue. Ahí estás viendo. Sí, más para atrás era todavía. Creo que eran 3 antes. No, más. Más. O sea, porque no entendí, o sea, no entendí cómo es que los kilomicrones, o sea, cómo se pasan después a la linfa, porque me confundí en un momento y me perdí. Y no terminé de entender el proceso de cómo pasan, o sea, cómo es que entran a la célula, se rompen y después pasan a la No linfa. se rompen. Mirá. Sí, está bien. Esa parte. Sí. Primero, digamos, lo que hay que entender es que todo lo que es lípidos exógenos, ¿sí? Luego de sufrir la degradación en la superficie del intestino delgado, en el ribete en cepillo, ¿sí? Ahí tenemos los ácidos grasos. Lo que dijimos que muchos ácidos grasos pasan directamente a la circulación unidos a albúmina y van a circular así, pero un porcentaje de esos ácidos grasos que se absorben en la célula intestinal, en el enterocito, se reesterifican, con, digamos, obviamente con la molécula de glicerol, y forman triglicéridos nuevamente, ¿sí? Esos triglicéridos, en conjunto con el colesterol que se absorbe, ¿está bien? Y fosfolípidos que se absorben, y en conjunto con proteínas específicas, forman los kilomicrones, ¿sí? Y esos kilomicrones, ¿sí? No van a la circulación general, sino que primero pasan a la linfa, los conductos linfáticos que tiene el intestino delgado, ¿sí? Entonces van a circular primero por el tejido linfático, salen de ese tejido linfático del intestino, pasan al conducto torácico y después recién pasan a la circulación general. ¿Se entiende o Bien, no? o sea, sí, no, era otra, había entendido mal, o sea, los triglicéridos entonces entran, digamos, por la lipasa Forman parte de los pancreática, kilomicrones. claro, pero, o sea, por la lipasa pancreática se dividen en ácidos grasos y glicerol y entran a Claro. la célula. Y en la célula se vuelven a unir, o sea, vuelven a formarse otra vez los triglicéridos. Sí, claro, vos, digamos, acordate de esto, digamos, en general, las moléculas como los triglicéridos, como las proteínas o los hidratos de carbono grandotes, como el almidón, no pueden entrar al intestino delgado, o sea, al enterocito. Para eso necesitas enzimas digestivas, que son las que ustedes vieron antes. En el caso de los triglicéridos, se degradan ahí por la lipasa pancreática, ¿está bien? ¿Sí? Que ha llegado a la segunda porción del duodeno, obviamente, donde desemboca el conducto de Wirsung, y esa lipasa pancreática degrada esos triglicéridos. ¿Qué queda de esa degradación? Bueno, ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos se absorben, igual que el glicerol. Los ácidos grasos que se absorben pueden hacer dos cosas. O son liberados a la sangre, pero en conjunto a la albúmina, ¿sí? O esos ácidos grasos que están adentro de la célula intestinal, del epitelio intestinal, del enterocito, se reesterifican con el glicerol, formando nuevamente triglicéridos, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con esos triglicéridos? Bueno, los triglicéridos, con el colesterol que se absorbió acá, con los fosfolípidos, con proteínas, forman los kilomicrones. Bien, ahora sí, ¿Sí? genial. Por eso Sí, decíamos que cuando uno ve, a ver, un kilomicrón, ¿no? ¿Cómo está formado? Es esto que vos acá. El 90% de lo que tienen son triglicéridos. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente digamos, la mayor parte de los lípidos de la dieta son triglicéridos. ¿Sí? sí, Pero ahora también sí. tienen, por supuesto, algo de colesterol y tienen fosfolípidos. Listo. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. Ahora, recuerden esto, ¿no? Los lípidos que son absorbidos en este sistema, digamos, y que pasan como kilomicrones, pasan primero a los conductos linfáticos, a los quilíferos que están en el intestino delgado, de ahí al conducto torácico mayor, y obviamente después terminarán en la circulación general.
A diferencia de los monosacáridos, ¿sí? Como la glucosa o algunos aminoácidos que se absorben, que pasan a la circulación general directamente, ¿sí? Por lo tanto, al ser absorbido y pasar a la circulación general, van primero por la vena porta al hígado, ¿sí? En cambio, los lípidos primero tienen que pasar, digamos, todo el conducto linfático, el conducto torácico, recién a la circulación venosa, y después de la circulación venosa van por la vena porta al hígado, ¿sí? Esta es la diferencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Y una consultita con respecto, seguimos con lo de los kilomicrones, porque en el laboratorio de Morfo de ayer, en un Sí. momento hablamos del tema del kilomicrón, que por unas apoproteínas específicas actuaba la lipoproteína lipasa Sí. y formaba el kilomicrón. Y en un momento ya No, no para. existía remanente. El kilomicrón que Sí. nace del enterocito y que pasa a la linfa, ese es el kilomicrón naciente, Sí, que sí, ya tiene apoproteínas en la superficie, sí. ¿sí? ¿Está bien hasta acá? Sí, sí, sí. Pero, necesita, sí o sí, de una apoproteína especial, ¿está bien? Que no tiene, que es la apoproteína C2, Sí, que es que la le que es le aportada cede en la circulación por la HDL. tele. Bien. Y esta es la Ahora, que... claro, Sí, ese kilomicrón, que ahora sí tiene esa apoproteína C2, esa sí, apoproteína funciona como un estimulador, inductor, ¿sí? De la lipoproteína lipasa del endotelio. sí. Y Bien. esa enzima es la que le va degradando el kilomicrón. A medida que va pasando el kilomicrón, le va degradando los triglicéridos, ¿sí? Los ácidos grasos que se forman ahí son captados por la célula subyacente a ese endotelio, ¿está bien? Y el kilomicrón se va haciendo cada vez más chiquito, ¿sí? Bien. Ese kilomicrón que se va haciendo cada vez más pequeño, ¿está bien? Es lo que se conoce como kilomicrón remanente, Bien. Y esta ¿sí? Que va enzima, a terminar en el hígado. sí, y esta enzima, por lo que decía el laboratorio, en un momento deja de actuar, ahí es cuando ya se convierte en VLDL. No, para. Es otra cosa. Acá el kilomicrón se transforma en kilomicrón remanente y de ahí va al hígado. Y esto se llama transporte exógeno de colesterol, porque estamos hablando de los lípidos de la dieta. Sí, sí, Ahora, distinto es la VLDL. La VLDL es transporte endógeno, ¿sí? La VLDL la produce el hígado, ¿sí? Y ahí adentro de esa lipoproteína de muy baja densidad, que es la VLDL, el hígado pone los triglicéridos, el colesterol que sintetizó, ¿está bien? Y larga esta lipoproteína con triglicéridos y colesterol. ¿Me seguís hasta acá? sí, sí, Bien, esa VLDL que salió del hígado, con esos triglicéridos, ese colesterol, cuando uno mira cómo está formado, también tiene, la mayor parte, el 60% es triglicérido. Pero sí. ya el porcentaje de colesterol es mayor, el porcentaje de fosfolípidos es mayor, ¿sí? ¿Y qué le pasa a esa VLDL que está en la circulación, que salió del hígado y que está en la circulación? Bueno, va a ser transformado por la lipoproteína lipasa en IDL primero, ¿está bien? Y después la IDL sufre la acción de dos enzimas, una que están en el hígado, ¿sí? Que es la lipasa hepática y la proteína que transfiere éster de colesterol, la CEP, que la transforman en LDL. Sí. El tema es ¿Sí? que, sí, eso lo entendí. El tema es que lo que no estoy relacionando es con la pregunta de la guía, que ayer algo los chicos dijeron, pero bueno, quería confirmarlo con esto, porque en la guía dice, que es la pregunta 2, dice, no, la 3, ¿cómo se forman los kilomicrones remanentes? Que es lo que estaba diciendo Sí. usted, y por qué no continúan degradándose. Los Entonces, kilomicrones remanentes. ¿por qué los kilomicrones remanentes no continúan degradándose? Por lo que, si algo recuerdo de lo de ayer. Acá está abajo, la respuesta está acá abajo. Porque el Ah, kilomicrón perfecto, ahí está. remanente, Bien, sí, claro, porque el kilomicrón remanente, aparte de que sí, tiene mucho menos triglicéridos, ¿está bien? sí, Fíjate que pierde el ApoC, exactamente. Que es ¿sí? la Que que era la que decide. activaba la lipoproteína lipasa. Perfecto, ahí está, eso. ¿Sí? Pero lo que no pierde es la ApoE, digamos que no lo dijimos acá, porque no Sí, tiene tanto interés, digo esto, que es la ApoE va a ser la que le va a permitir el ingreso al hígado. Pero creo que la perfecto. respuesta es esto, lo que está acá abajo. Sí, sí, perfecto, perfecto. Me había perdido ahí. Perfecto.
pregunta. Sí, se te escucha entrecortado, por lo menos yo escucho entrecortado. O sea, es que te escuché todo entrecortado. O sea, no escuché nada, no entendí nada de la pregunta. Dale. Una pregunta, una cuestión de reflexión con esto, me parece importante. Fíjense que si uno, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Estuviera en ayuno estricto, ¿sí? Y no estuviera en ayuno estricto, no debería por qué tener kilomicrones en la sangre, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso o no? ¿Por qué? Porque son Porque exógenos. Claro, porque el kilomicrón es un transportador exógeno de los lípidos exógenos, lo que estamos absorbiendo con la dieta. Y si yo no como, también estoy obviamente una dieta estricta, no deberíamos tener kilomicrones en la sangre. ¿Está bien? Eso está claro también, ¿sí? No sé si estás escribiendo la pregunta en el chat o... Sí, profe, ahí la... Ok. Pero, tranqui, no hay problema. Profe, ¿te puedo hacer Mientras una consulta? Sí, dale. Tiene que ver, ya pasó el tema, pero justo tratando de formular bien, con la síntesis de colesterol. Es bastante específica, pero bueno, es justo una duda que también me quedó desde primero cuando vimos metabolismo de los lípidos. Leyendo El Blanco, el libro, ¿viste? Sí, de bioquímica. Básicamente, en el paso en el cual tenemos la conversión de mevalonato en escualeno, ¿no? Que luego el Sí, escualeno se convierte en colesterol. Nosotros sí, sabemos que el mevalonato, antes de convertirse en escualeno, recibe 3 fosforilaciones, luego el compuesto se descarboxila y forma isopentenil pirofosfato. Entonces, el blanco nos dice que las 3 moléculas de ATP necesarias para la síntesis de una de colesterol son utilizadas en estas etapas, ¿no? Entonces, como que nos da a entender que se necesitan 3 moléculas de ATP para sintetizar una de colesterol. Pero ¿qué pasa? Si vos seguís leyendo el texto, sí. esta molécula de isopentenil, que tiene 5 carbonos, bueno, luego se transforma mediante una isomerasa en dimetalil pirofosfato y una disopentenil con una dimetalil se condensan formando genanil, que acá tenemos ya 10 carbonos, y luego se le agrega otra molécula más de isopentenil, en la cual se forman 15 carbonos, formando farnesil pirofosfato. Luego, cuando se unen 2 moléculas de farnesil pirofosfato, se convierte finalmente en escualeno. Ahora, ¿qué pasa? Si vos te pones a sacar cuentas, el blanco te dice que se necesitan 3 moléculas, que son las 3 moléculas de ATP necesarias para formar las 3 fosforilaciones para pasar el mevalonato en isopentenil. Pero para sintetizar una molécula de colesterol, utilizás 4 moléculas de isopentenil. ¿No? 3, perdón, 3. Entonces terminarías teniendo una ganancia neta, o sea, un gasto neto de ATP de 9 moléculas de ATP. Entonces, no. Como que no le encontraba el sentido. No sé si es una pregunta quizá muy específica. Porque realmente no lo encontré en el blanco y no lo encontré en ningún otro libro de fisiología. Tampoco en el Guyton, tampoco en el Boron. No sé si se Sí, entiende lo que quiero preguntar. sí, o sea, la primera respuesta que te voy a dar es, me estás hablando con respeto a los chinos de chino mandarín, digamos, ¿no? En principio, pues Sí, explícame. no, pasa que bueno, No digo porque, lo planteé en su digamos, momento en Arti y nadie me supo dar una respuesta. no, está bien por eso, pues estás hablando de algo extremadamente específico en la biosíntesis del colesterol, digamos, tendría que ir a repasar, digamos, todo eso que acabas de decir. Está bien, no espero que nadie tenga esos datos tan frescos a mano. Es bastante específico, pero más que nada me quería llegar a No, la... pero que, digamos, tengo el libro de bioquímica importante, digamos, que eso todo lo podemos buscar, no hay ningún problema, eso lo puedo buscar. No entendía capaz, si vos sabías capaz, cuál eran las moléculas necesarias de ATP para sintetizar una de colesterol. Simplemente eso, para sacar la ganancia neta. No sé si o capaz alguien sabe cuántas moléculas de ATP se necesitan para sintetizar una de colesterol. Porque es algo que realmente no me queda claro. Sí, no sé.
Puedo buscarlo, no hay problema. Bueno, quedará para después, no pasa Sí, nada. sí, lo Sigan, sigan. busco después y te lo contesto por el chat. Después Dale, no por pasa la nada, no pasa nada. plataforma. Sigan, por favor. Profe, ahí- ¿Preguntas? Dale. Ah, acá está. A ver. Acá está azul. Sí, la HDL, ¿sí? Empiezo por esto primero, ¿sí? La HDL tiene una capacidad importante que es la de captar, ¿sí? Todo el exceso de colesterol que esté en general en las células, ¿sí? Y en la íntima, digamos, de los vasos sanguíneos, ¿sí? Esa es la capacidad que tiene, ¿sí? Y en realidad no es que lo elimina a ese colesterol, digamos, sino que lo que hace es lo captura, digamos, lo incorpora a esa molécula de HDL, ¿está bien? Tampoco no es que incorpora una gran cantidad, porque si no dejaría de llamarse HDL, ¿sí? Pero incorpora una cantidad determinada de ese colesterol y tiene su receptor, la HDL, de regreso al hígado, entonces lo transporta de nuevo al hígado. Esto es lo que le dio la característica, obviamente, justamente al HDL del nombre de, en la jerga común, de colesterol bueno, porque en realidad lo que hace es tratar de capturar, ¿sí? Ese exceso de colesterol que todavía obviamente no ha sido oxidado, no sufrió un proceso intracelular en los tejidos importante, porque si no ya se hubiese quedado ahí, pero agarrar ese exceso de colesterol y lo puede transportar, ¿sí? Hacia los tejidos, hacia el hígado, perdón. ¿Sí? Esa es la función. Lo que no entiendo es la última pregunta. No te entiendo bien la pregunta, lo que querés hacer a lo último. Estoy tratando de dilucidar. Porque la mayor parte del LDL es colesterol, ¿o no? Va, el 50% era. De la LDL. Sí, LDL. sí. Y entonces, si hay menos colesterol en sangre, tiene menos probabilidad de formarse el LDL, que es el malo. ¿O No, no? porque no funciona así, digamos. A ver, la LDL tiene un 50% cuando uno lo mira, ¿no? En forma general, 50% de colesterol. El HDL tiene 25% de colesterol, ¿sí? Mucho menor, ¿está bien? Esa diferencia, ¿está bien? No tiene que ver solamente por el juego que hacen entre las dos. La diferencia está porque el HDL no puede captar y unir cualquier colesterol, ¿sí? Digamos, hay ciertos tipos de ésteres de colesterol que puede captar, digamos, por eso insisto con esto, si ya el colesterol está oxidado en la región intimal, eso es muy difícil que el HDL lo barra hasta que no sufra otro proceso. Y me parece que tiene que ver más con ese juego, ¿sí? De por qué la HDL solamente tiene una pequeña proporción de colesterol y obviamente tiene receptores específicos en el hígado, que es lo que hace que retorne rápidamente en el hígado. La diferencia con la LDL, que la LDL, ¿sí? En realidad ya salió hace mucho tiempo, entre comillas, del hígado, salió como mamá, como VLDL, ¿sí? Y se fue transformando en esa hija que es la LDL. El problema es que esa LDL, digamos, ¿sí? Al pasar, digamos, por la circulación, encuentra, obviamente, que la subsecuente esterificación del colesterol en esa misma molécula hace que el colesterol se quede en los tejidos, ¿sí? Y que vaya entrando en los tejidos. Ahora, para que el colesterol que tiene la LDL también pase a los tejidos, se tienen que dar ciertas circunstancias también. ¿Sí? Tiene que haber ciertos factores endoteliales, en los vasos, en la sangre, etcétera, que hagan que se deposite. Pero fíjate que el camino es inverso, ¿no? Mientras que el HDL que salió del hígado, ¿sí? Va a buscar más colesterol, ¿sí? Pero no consigue llenarse de colesterol, pero lo poco que consigue hace que cuando retorne al hígado se pueda quedar ese colesterol en el hígado. La LDL, ¿sí? No sale del hígado, la que sale es su mamá, ¿sí? Y se va a formar el LDL en la circulación y encuentra receptores específicos en la región endotelial de la mayor parte de los tejidos. Por eso ese colesterol se queda ahí en los tejidos. Por eso al LDL le seguimos llamando malo y al HDL le seguimos llamando bueno, ¿no? Si los tejidos tuvieran receptores específicos para HDL, lo más probable, obviamente, que una parte del colesterol de las HDL se quedara también en los tejidos, pero eso no sucede habitualmente. Perdón, y otra cosa más, me olvidé que tiene que ver con esto que estás preguntando, ¿no? Y que tenía que ver con la pregunta del compañero antes. Cuando uno usa estatinas, ¿sí? Usa estatinas, ¿por qué las estatinas bajan el colesterol? A ver, en los que saben eso. ¿Por qué baja el colesterol?
Era que inhibía. Volví a no escucharte. Ahí lo pusieron en el chat, Nina. Bueno, a ver, yo puedo decir que la estatina, ¿sí?, inhibe a una enzima de la biosíntesis del colesterol que se llama HMG-CoA reductasa. Por lo tanto, es esperable, ¿sí?, que si yo inhibo esa enzima en el hígado, por ejemplo, el hígado fabrique menos colesterol. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el hepatocito sintetiza menos colesterol? ¿Sí? Porque lo que estamos hablando acá es de que las estatinas disminuyen el colesterol en la sangre, no en el hepatocito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? O sea, cuando uno toma estatinas, lo que le medimos a los pacientes es una muestra de sangre, no le sacamos un hepatocito para ver lo que le pasa. ¿Sí? Entonces nosotros vemos cuánto baja. ¿Por qué baja en la sangre? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué inhibiendo una enzima que está encima en el retículo endoplásmico liso de un hepatocito, bajamos el colesterol pero que está en la sangre? ¿Por qué? ¿Quién se anima a contestar eso? Profe, pero ¿no sería porque está inhibiendo, digamos, la producción de colesterol endógeno? Sí, está bien, pero vos podés tener, digamos, consumo de colesterol, ¿no? Digo, exógeno. Digo, puede tener colesterol en otros tejidos, porque el hígado no es el único lugar de biosíntesis de colesterol, ¿no? Hablamos de aquello de Aumenta la la corteza HDL. suprarrenal, no sé, de otros tejidos. Entonces, la pregunta es ¿por qué? En realidad, cuando uno usa estatinas e inhibe la HMG-CoA reductasa a nivel hepatocitario, ¿sí?, el hepatocito lo que hace al sintetizar menos colesterol es dice, necesito colesterol. Entonces, son de receptores, ¿sí?, de la LDL. Se le entrecorta, profe. Eso es lo que hace que la LDL que está hablando entre en mayor cantidad del hepatocito, llevando más colesterol para ese lado. No sé si se entiende esto, lo mismo que el HDL. ¿Sí? No sé si se entiende el concepto. O sea, yo inhibo una enzima que está dentro del hepatocito, ¿está bien? Y eso hace que el hepatocito exponga más receptores para captar más colesterol de la sangre. ¿Sí? Que obviamente vienen de la sangre transportados por las lipoproteínas, ¿no? ¿Se entendió este concepto o no? Podría Si no repetirlo porque en un contestan. momento se había cortado. Podría Sí, repetirlo porque porque se cortó. Profe, sí, pregunta, lo que o yo sea, digo es esto. A ver, todos repetimos siempre como loros, ¿no?, que cuando yo uso una estatina, inhibo una enzima y por eso baja el colesterol de la sangre. La pregunta es, ¿por qué inhibiendo una enzima del retículo endoplásmico liso de un hepatocito, baja el colesterol en la sangre? Entonces, yo cuando uso estatinas, inhibo una enzima que participa en la síntesis del colesterol en el hepatocito. Perfecto. Ahora, el hepatocito tiene menos colesterol. ¿Qué hace el hepatocito? Expone a captar. No sé si se entendió. ¿Se entendió o no? O sea, entonces en el hígado habría la cantidad de colesterol normal, no bajaría No, y no en sé la si normal, pero lo que digo es, claro, pero no sé si normal, Clara, pero digo, el concepto es, digamos, a ver, si uno inhibe una enzima que está dentro de una célula, yo entendería por qué baja el colesterol adentro de la célula. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Eso lo entendería. Un fármaco que inhibe una enzima adentro de una célula, pero el que baja es el colesterol sanguíneo también. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Bueno, lo explicamos porque el hepatocito, que se queda sin colesterol, digamos, porque le estamos inhibiendo su enzima, lo que hace, obviamente, inteligentemente, es decir, bueno, pongamos más receptores y captemos todo el colesterol que está en la sangre. ¿Se entiende? Sí. O sea que sería como, digo, un doble juego, porque yo no lo estoy sintetizando, porque el camino lo corto, y también como ve una baja, lo intenta captar de la sangre el que ya tengo formado antes de la estatina. El chat, exactamente. Se corta. Sí, 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 sí. Ah. ¿Sí? Entonces yo tengo más captación de LDL, ¿sí?
Recuerden que la LDL terminaba el 30% de nuestros tejidos extrahepáticos, ¿sí? Entonces, al inhibir la HMG-CoA reductasa en el hígado, por ejemplo, ¿sí? Lo que hacemos es que mayor cantidad de LDL también pasa al hígado, digamos, y por lo tanto bajamos de la circulación del colesterol. ¿Sí? Ese es el fundamento. ¿Sí? ¿Se entiende, Mazo? Sí, Sí, sí. profe, ahí se entendió mejor, Ok. pero se le entrecortaba un poco, por eso no se entendía. ¿Y en qué caso se utiliza este tipo de medicamentos? O sea, es que de ustedes, pero digo, me cuesta todo entrecortado, como que está llegando. No sé si quieren escribirlo por chat, si les es mejor. Ah, ¿en qué caso se usan las estatinas? No, tiene indicaciones precisas, obviamente, ¿sí? La estatina es para aquellos, obviamente, que uno comprueba que tiene riesgo cardiovascular aumentado, ¿está bien? Ustedes recuerden, digamos, esto es una discusión, la verdad que es gigante, ¿no? Digamos, hay una tendencia a medicar el colesterol elevado, ¿no? Hay una tendencia. El colesterol es una molécula, ¿sí? El colesterol elevado no se medica, ¿sí? Eso lo puedo discutir con el que quieran, ¿sí? ¿Está bien? Si encuentran a alguien, un cardiólogo, el que sea, que les dice, pero el colesterol elevado hay que tratarlo, yo digo, no hay que tratarlo, ¿sí? Depende de la circunstancia. El colesterol está en una muestra representativa de la sangre, pero no es una enfermedad. El colesterol es una molécula, ¿está bien? Si empezamos a medicar las moléculas, sonamos, ¿está bien? No, ahí en la pregunta que hacen, recuerden que digamos, medir el colesterol en sangre es medir, de alguna manera, una molécula representante de muchos componentes, están midiendo el colesterol de la dieta, el del hígado, de los tejidos extrahepáticos, o sea, no existe un colesterol que yo pueda medir que se llame colesterol H, digamos, colesterol que viene del hígado, ¿está bien? Uno mide el colesterol total, ¿sí? En general, que es el colesterol, que es la suma de el colesterol HDL, LDL, etcétera, o sea, viene de todos los colesteroles, ¿está bien? Por así decirlo, ¿sí? O sea, no forma parte de un hepatograma, eso es lo que quiero decir, ¿también? El hepatograma es bilirrubina, transaminasas, básicamente eso, digamos, ¿no? Pero no el colesterol, ¿sí? El colesterol, obviamente, también es sintetizado por el hígado, por supuesto, digamos, pero no es el único tejido, el único lugar de donde proviene, ¿sí? Y una consulta, ¿por qué a veces en el caso de usar estatinas se puede haber aumento de la bilirrubina? Puede haber aumento de bilirrubina. No, eso no sé, o sea, no sé dónde leíste eso, aumento de la bilirrubina. Lo que da como efecto adverso las estatinas tienen digamos, tienen Sí, muchos efectos adversos, pero hay dos sí. efectos adversos claros que uno tiene que controlar. Uno es el aumento de las hepatitis, el aumento de las transaminasas, no de la bilirrubina. ¿Sí? Sí, Es otra cosa, es justamente porque estás actuando sobre el hepatocito, ¿está bien? Entonces, lo que puede dar es aumento de transaminasas, ¿sí? Lo que sería una hepatitis farmacológica, y el otro efecto adverso es la rhabdomiolisis, puede dar ruptura de fibras musculares, que pueden dar obviamente hemoglobinuria, digamos, y puede dar insuficiencia renal, ¿está bien? Entonces, eso es lo que uno controla, por eso a un paciente con estatinas le medimos cada tanto, ¿sí? El hepatograma para ver las transaminasas, y obviamente le decimos que si siente dolores musculares fuertes, intensos, como si fuera una gripe intensa, que suspenda, que suspenda y lo chequeamos con la CPK, con la enzima muscular. ¿Sí? No, fue el caso que le pasó a mi tío porque tuvo desde los 20 años cuestiones con todo lo que es perfil lipídico y en un momento Ajá. se lo tuvo que suspender porque sí, tenía todo el hepatograma alterado. Sí, está bien, pero lo que hay por eso es porque lo que hace son Sí, hepatitis, ¿está bien? Pero sí. lo que uno tiene que tener como en la cabeza es que aumenta las transaminasas como sinónimo de hepatitis. ¿Sí?
Sí, el colesterol total es la suma de HDL y LDL, ¿está bien? Los triglicéridos van aparte, ¿sí? Los triglicéridos son otra molécula diferente, ¿está bien? Entonces se dosan aparte. Y obviamente, en el caso de los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular moderado o alto, uno lo que evalúa es si lo que tiene también es colesterol alto, tiene triglicéridos altos, etcétera. Las estatinas bajan el colesterol y bajan también un poco los triglicéridos, pero si el paciente lo que tiene es hipertrigliceridemia, ¿sí? Y tiene un colesterol normal, es preferible usar otra medicación que baje los triglicéridos y que no toque el colesterol, ¿sí? Existe otra medicación que no sean estatinas, por supuesto, ¿sí? ¿Está bien? Pero en general cuando uno pide perfil lipídico, que es lo que ustedes escribieron por ahí, les tiran obviamente colesterol total, HDL, LDL, y les tiran triglicéridos, por supuesto, ¿sí? Profe, capaz que es una pregunta, es una boludez, pero ¿por qué tendrías hipertrigliceridemia aislada? Porque hay pacientes que tienen hipertrigliceridemia elevada, un trastorno del metabolismo. Por eso. No te puedo explicar la fisiopatología de por qué, digamos, pero hay pacientes, o sea, las dislipemias, ¿viste? La dislipemia tiene nombre, tipo 1, tipo 2, tipo 2A, tipo 2B, combinada, etcétera, etcétera. Las más frecuentes son las combinadas mixtas, digamos, familiares, ¿está bien? Donde el paciente tiene colesterol alto, fundamental, y triglicéridos también alto. Pero existen hipertrigliceridemias aisladas, fundamentalmente son pacientes que por ahí tienen baja lipoproteinlipasa, entonces tienen más triglicéridos circulantes, ¿está bien? Pero no es la única causa. ¿Sí? Fisiopatológicamente no es el déficit de lipoproteinlipasa la única causa que hay. Pero puede pasar. Preguntas que quieran hacer sobre lo que vimos hoy, si se entendió, se entendió lo que es transporte exógeno, endógeno, ¿no? Dentro del endógeno lo que es desde la VLDL al LDL y lo que es la HDL hacia el hígado. Profe, Sí, una consulta. Con respecto a que lo vimos en las clases de Morfo, el del síndrome metabólico, ¿lo vamos a ver en algún sí. seminario o es Sí, solo ustedes ahí en la guía lo pueden tener, etcétera, pero nosotros decidimos no meternos, digamos, y no tomar síndrome metabólico a fondo, nada de eso. Así que no se los van a tomar, digamos, como tal en el examen. joya? Perfecto, gracias. ¿Sí? Es una decisión, digamos, de la cátedra no tomar síndrome metabólico, digamos, fundamentalmente este año. ¿Sí? Por eso no lo puse acá en esta clase. En la clase del año pasado estaba. Y, perdón, profe, lo mismo que cetogénesis y demás. Sí, no. O sea, de cetogénesis lo que tienen que saber, digo, es lo que vimos en la clase, no me acuerdo si fue la pasada, creo que sí, la de metabolismo general. Nadie les está pidiendo que sepan las vías químicas, pero que sepan, por ejemplo, que en aquellos casos, obviamente, en los cuales yo tengo falta de insulina o un aumento de la resistencia a la insulina, ¿está bien? Las células, como no pueden captar glucosa, ¿sí? Van a utilizar, digamos, ácidos grasos, ¿no? Entonces ahí el ingreso de esos ácidos grasos a un proceso llamado beta-oxidación es lo que produce cetonemia, cuerpos cetónicos, ¿sí? Esos cuerpos cetónicos, si estos se perpetúan en el tiempo, obviamente llevan un estado llamado cetoacidosis, ¿está bien? Que es acidosis metabólica justamente por acumulación de algunos cuerpos cetónicos, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber, obviamente, ¿está bien? Y para entrar en cetoacidosis, necesito, digamos, al menos que haya un déficit de insulina o una resistencia a la insulina, sumado a un aumento de las hormonas contrarregulatorias, que son el glucagón, el cortisol, la adrenalina, ¿también? Que es lo que sucede habitualmente. ¿Sí? Eso es lo que sí les vamos a tomar. Nadie después le va a preguntar, háblame de cómo es la vía de la beta-oxidación, ¿no? Pero que sí que sepan que obviamente el paciente que no tiene insulina va a tener que usar otro sustrato. Ese otro sustrato es el ácido graso. ¿Sí? Joya, perfecto, ¿Sí? gracias. No, por favor. O sea, Claudio, entonces, a ver si entendí bien. O sea que entonces en la vía endógena termina en un proceso de catabolismo en el hígado cuyos productos después van a ser precursores para la vía endógena con la producción de LP y LDL, ¿puede ser?
No, catabólico no en el hígado inicialmente. No entiendo lo de catabólico. O sea, la idea sería así: el hígado, ¿no? El hígado como un centro metabólico clave en el metabolismo, fabrica colesterol, fabrica triglicéridos también, ¿sí? Porque los hepatocitos pueden agarrar los ácidos grasos y el glicerol, esterificarlo y formar triglicéridos. Entonces, la pregunta es, cuando el hígado, el hepatocito tiene un exceso de colesterol y triglicéridos, ¿qué hace? Forma las VLDL, ¿sí? La VLDL es una lipoproteína, que se llama así porque tiene muchas proteínas y tiene contenido lipídico. ¿Qué contenido lipídico? Colesterol y triglicéridos, fundamentalmente, ¿sí? Que empiezan a circular, ¿sí? Y en esa circulación, esa VLDL, ¿sí? Que va sufriendo transformaciones, primero pasa a IDL y luego a LDL, ¿sí? El problema con la LDL, ¿está bien? Es que en ese pasaje va dejando también huella de colesterol en muchos tejidos extrahepáticos, ¿sí? Y después una proporción alta de LDL vuelve al hígado, vuelve a ser captada por el hígado, ¿sí? Pero hay una proporción que no, que deja, que entra como LDL depositando colesterol y triglicéridos en la íntima, digamos, de los tejidos extrahepáticos, ¿sí? Y ese es el problema, porque es ese colesterol que empieza a dejar ahí cuando se empieza a acumular y se empieza a oxidar, que empieza a pasar esos procesos que dijimos recién, que acumula monocitos, que se transforman en macrófagos, que esos macrófagos comen ese contenido lipídico y se transforman en células espumosas, que esa célula espumosa después se necrosa, ¿sí? Que al necrosarse, digamos, genera más un efecto trombogénico, y empieza obviamente la placa de ateroma a crecer en mayor cantidad con posibilidad de romperse, ¿sí? Entonces, en realidad, no es que hay un proceso catabólico en el hígado, sino que el hígado en realidad... Anabólico sí habría cuando fuman eso los sí, PDL. ok. Eso sí, sí. Si habías dicho anabólico, está bien. Me parece catabólico no es la palabra, pero es en su proceso anabólico, o de recibir, ¿no? Pero también en su proceso anabólico, como decís, sí, ahí sí. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, los esperamos la semana que viene, ¿está bien? Les pedimos un favor enorme, que es tratar de repasar, ¿sí? Algo de electro, ¿está bien? Nosotros vamos a dar electro normal, pero poco, o sea, digamos, esperamos no tener que empezar de cero, ¿está bien? Sino hacer como un repaso rápido de qué es el electrocardiograma, de qué es la onda P, qué es la onda QRS, ¿está bien? Qué es la onda T, ¿sí? Qué es un intervalo PR, etcétera, para que nosotros les podamos mostrar patología. Seguramente hay muchas que las vieron muy rápido, por ahí en ARTI3, ¿está bien? Nosotros mostrarles 2 o 3 patologías electrocardiográficas que son las que pretendemos que sepan de acá, para después introducirlo a shock, ¿está bien? Está bien, entonces, más que todo para eso, ¿sí? ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, profe, listo. Perfecto.